¿cómo están mis amigos de YouTube? Hoy su amigo Anime Teorías les presenta un nuevo video de One Piece. Antes de todo, gracias por ver este video, espero que lo disfrutes. Historia de Roronoa Zoro parte 1. El comienzo de una promesa. Cuando Zoro era un niño de 11 años usaba el Nitoryu, estilo de 2 espadas, y entrenaba en un dojo. Zoro era muy bueno e incluso lograba derrotar a personas de mayor edad que él. Sin embargo, la única persona a quien no podía derrotar era a Kuina, hija del maestro del dojo, de 14 años. Tras su derrota número 2000 a manos de Kuina, Zoro la retó en un duelo privado y con la condición de que usaran espadas de verdad. Kuina acepta y vuelve a derrotar a Zoro. Este empieza a llorar de frustración porque no podrá cumplir su sueño de convertirse en el mejor espadachín si no puede vencer a Kuina. Ella a su vez empieza a llorar diciendo que también quiere convertirse en la mejor espadachín del mundo, pero su padre le dijo que con el tiempo las mujeres maduraban más débiles que los hombres y que ella ya estaba comenzando. Zoro le gritó y dijo que no era verdad, que no debería de decir eso porque ella lo podía vencer y que si un día él la vencía ella usaría eso como excusa. Juró que si algún día la vencía era porque él entrenó duro y se volvió más fuerte y no porque Kuina se había vuelto débil. Seguido de esto, los dos se prometen mutuamente que alguno se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Tristemente, Kuina falleció al día siguiente al cargar una piedra para afilar su espada y caerse de las escaleras. Luego, Zoro le ruega al padre de Kuina que le diera la espada de ella, la Wadichimonji, para convertirse en el mejor espadachín por los dos. Su sensei acepta y a partir de ese momento Zoro empieza a usar el Santoryu. Tras años de entrenamiento, Zoro se embarca a East Blue para cumplir sus sueños, no sin antes hacer una visita a la tumba de Kuina, el mejor del mundo. Cuando escuchó que Miauco Ojos de Halcón, uno de los Chichibukai, ostentaba el título del mejor espadachín del mundo, decidió salir a derrotarlo para ganarse ese título. Sin embargo, Zoro se perdió y no encontró su camino de regreso a casa, por lo que tuvo que convertirse en un cazador de piratas para poder alimentarse y reparar constantemente sus espadas. Gracias a su temible reputación, el entonces Mr. 7 le ofrece ser un agente numérico de Baroque Works por sus habilidades como cazarrecompensas, pero él se negó al no permitírsele ser el jefe. Después mató al entonces Mr. 7, pues trató de asesinarlo por haberse negado a formar parte de la organización Saga East Blue. Zoro fue hecho prisionero por el Mepo debido a que mató a su perro cuando la mascota estaba causando problemas en el pueblo y entonces este le prometió que si aguantaba varios días sin comer ni beber lo dejaría libre, pero le mintió y entonces aparecieron Luffy y Kobe. Le soltaron, le contaron la verdad y cuando lo iban a matar derrotaron a el Mepo. Él fue el primer miembro de la tripulación de Luffy y se unió a él porque le salvó, junto con su amigo Kobe, de ser ejecutado por el capitán de la marina Morgan, el padre de el Mepo. Aunque él al principio no quería unirse a la tripulación, al tener a los piratas en baja estima, Luffy acaba convenciéndolo demostrándole su nobleza, aunque aclaró desde el principio que solamente se unía para cumplir su sueño. Más tarde llegan a un pueblo donde se encuentra el payaso Buggy y su tripulación. También conocen a Nami que se dedicaba a robar a los piratas, entonces se encuentran con Buggy y atrapa a Luffy porque Nami lo había engañado diciéndole que se uniría a la tripulación. Entonces Buggy ordena que lo mate Nami, pero no se atrevía. Buggy captura también a Nami y ordena que disparen la Buggy bala a Luffy, pero Zoro llega a tiempo para salvarlo. Buggy llama a Kawaji, que también es un espadachín, para derrotar a Zoro no sin antes hacerle una herida profunda. Al principio Zoro no notaba la herida, pero a medida que iba pasando el combate le dolía más. Cuando Kawaji lo iba a derrotar, él se levantó y lo derrotó de un golpe. Encuentro con Mihawk. Zoro continúa viajando con Luffy y Nami, entonces llegan a una isla con un pueblo llamado Villa Sirup. Ahí conocen a Usopp, su futuro francotirador. Al principio Zoro, al ver que era un mentiroso no confiaba en él. Pero al descubrir el plan del Capitán Kuro para quedarse con todo el dinero de Kaya, una amiga de Usopp huérfana, muy adinerada, los sombreros de paja decidieron ayudarle. A la mañana siguiente, llegan los piratas y comienza la batalla. Zoro junto a Luffy derriban a unos cuantos soldados, pero aparece Kuro y empieza a combatir con Luffy. Después Hango llama a los hermanos Gato y al atacar a Usopp, este los detiene y les dice que peleen con él.
Zoro al principio le asusta su velocidad, pero cuando se acostumbra a ella derrota a uno de ellos, sin embargo el otro le ataca por detrás dejándolo en el suelo. Zoro piensa en la promesa que le hizo a Kuina, se levanta y lo derrota. Hango entonces decide hipnotizarlos para volverlos el doble de fuertes. Después atacan a Zoro por segunda vez. Este se sorprende por cómo ha aumentado su fuerza pero aún así les derrota. Luffy vence a Kuro y Usopp a Hango. Después Kaya les regala el Going Merry y Usopp se une a la tripulación. El mejor espadachín del mundo es retado por Zoro en el Baratie. A pesar que Zoro usa todo su poder, Miaug lo enfrenta con un pequeño cuchillo, lamentándose por no traer nada más pequeño. Tras una corta batalla y luego de ser apuñalado, Zoro sigue peleando con toda su fuerza de voluntad, esto impresiona a Miaug quien le dice que le concederá el honor de combatirlo con su espada negra, la mejor espada del mundo, Kokuyoru. Zoro usa su, en ese entonces, más poderoso ataque Sansen Sekai, 3000 mundos, que no es más ni menos que el ataque secreto del Santo Uryu, pero incluso así, dos de sus espadas son destruidas por Miaug, quedándole solamente en buen estado su Adichimonji. Tras su derrota a manos de Miaug, Zoro jura a Luffy que nunca más iba a perder una pelea y, hasta la fecha, ha mantenido su palabra. No obstante, su pelea contra Bartholomew Kuma en Thriller Bark puede contarse como derrota, además de haber caído contra Enel en Esquipiea, contra Rob Lucci en Water 7, contra Bartholomew Kuma, otra vez, en el archipiélago Sabaody y contra el almirante Kizaru en el mismo archipiélago. Sin embargo, es destacable que, si bien ha sido derrotado desde que hizo su promesa, nunca ha caído contra otro espadachín, sino que todos los que lo han derrotado han sido piratas, agentes o marinos increíblemente poderosos contra los cuales en ciertos casos, como Kuma, Kizaru o Rob Lucci en el primer encuentro, ni siquiera Luffy fue capaz de hacer algo, eso sin contar que Luffy derrotó en él por la naturaleza de sus frutas, ventaja que Zoro no posee. El viaje continúa. Zoro ha probado sus habilidades con la espada contra muchos enemigos poderosos mientras ha formado parte de la tripulación, estos incluyen derrotar al Tritón Atchan, y eliminar un pueblo entero de cazarrecompensas de Baroque Works en Whiskey Peak, recién entrados en el Grand Line. Él incluso derrotó a Das Bones, el más poderoso de los agentes de Baroque Works solo después de Crocodile. Después de sus aventuras en Arabasta, se le asignó una recompensa de 60 millones de berries. Él viajó con su tripulación hacia Esquipiea, ahí derrotó a Abraham y a Om, uno de los 4 de los sacerdotes de Enel. Luego que Luffy derrotara a Enel, Zoro y los demás regresaron al Grand Line. Una vez de vuelta al océano, participó en el Davy Back Fight, haciendo equipo con Sanji y derrotando en un juego a Big Pan, Pickles y Handur. Después de ganar el Davy Back Fight, la tripulación se dirigió a Water 7, no sin antes tener un breve pero intenso enfrentamiento con el almirante Aokiji, combate en el que Zoro apenas participó para luego irse al barco pues Luffy les había pedido a él y a Sanji que lo dejaran pelear solo contra el almirante. Sucesos en Water 7. Cuando la tripulación llegó a Water 7, casi inmediatamente Robin desapareció mientras salía con Chopper a comprar libros. Durante ese mismo día, la tripulación supo la noticia de que el Going Merry no podría seguir adelante, así que Luffy duramente decidió cambiar de barco. Este hecho consternó a Usopp, a quien habían robado 200 millones berries en oro conseguido en Esquipiea, quien decidió dejar la tripulación y enfrentarse a Luffy en un duelo que inevitablemente perdería. Durante esta batalla Zoro le dice a Luffy que no importa si dolía la decisión, Luffy tenía que mantenerse firme por el bien de la tripulación. Al día siguiente se sabe del intento de asesinato del alcalde Iseburg, quien también era el presidente de la compañía de carpinteros Galleila, y que son los piratas del sombrero de paja los principales sospechosos. Durante la noche, la tripulación consigue internarse dentro de las oficinas de Galleila solo para conocer la oscura conspiración del grupo de asesinos del gobierno CP9, quienes además habían forzado a Robin a colaborar con ellos bajo la amenaza de atacar a los sombreros de paja. Luego de que la tripulación entera es derrotada por los agentes del Cyberpol, menos Sanji, quien no se encontraba con ellos en ese momento, y de conocer los auténticos motivos de Robin para dejar la tripulación, deciden ir a buscarla para liberarla de su destino, pues se había ofrecido a sí misma para ser aprisionada a cambio de que no dañaran a sus amigos los sombreros de paja.
Es entonces cuando, con la ayuda de los trabajadores de Galleyla y la Frankie Family, parten rumbo a la isla judicial llamada Enies Lobby. Confrontación en Enies Lobby. Zoro y los demás llegan a Enies Lobby tras cruzar la tormenta marina que azota Water 7 llamada Aqua Laguna y luego de derrotar al capitán T-Bone en el mar abierto. La tripulación, menos Luffy, quien entró usando sus propios medios, irrumpe en la isla judicial utilizando el tren marino Rocketman. Ahí, se enfrentan a un gran número de guardias y agentes. Con la ayuda de las mascotas de la Frankie Family, son capaces de llegar hasta el edificio más grande de la isla principal desde el cual ven a Robin y le confirman su lealtad en una escena emotiva donde Robin grita llorando que quiere vivir. Tras conseguir llegar hasta la Torre de Justicia, Zoro encuentra rápidamente a Kaku, el segundo miembro más poderoso del Cyberpol 9, e inician una feroz batalla que desemboca más tarde en una cómica e interesante situación cuando Kaku le muestra sus recién adquiridos poderes de fruta del diablo. Luego de una intensa batalla en donde queda accidentalmente esposado con Sogekin y más tarde liberado por Nami, Zoro consigue vencer a Kaku utilizando una nueva técnica llamada Kitoria Suraichibujin, divinidad de la lucha en España. Entonces, Zoro le dice a Kaku el mensaje que Pauli, jefe de carpinteros de Galleyla, le había pedido a Zoro que entregara. «Estás despedido», le dice Zoro a Kaku, quien luego de lamentarlo, le entrega la llave número 5, que a la postre sería la llave que liberaría a Robin, y finalmente cae derrotado. Una vez que Robin es liberada por Frankie, todos llegan al puente de la vacilación para esperar a Luffy, quien está peleando contra Rob Luxy. Durante su espera, Zoro pelea contra algunos marinos a quienes derrotará fácilmente hasta que se enfrenta al Capitán SH. Este marino tiene un poder de fruta del diablo con el cual oxida y semi-desintegra la espada de Zoro llamada Yubashiri. Él cubre la espalda de Usopp mientras este da ánimos a Luffy para que derrote a Luxy. Al final de la batalla cae junto a toda la tripulación al Going Merry, que había ido a rescatarlos de los marinos. Después de Enies Lobby. Con el Going Merry todos logran salir de Enies Lobby victoriosos. En el mar, un gigantesco barco propiedad de Galleyla al mando de Iceberg llega justo a tiempo para llevar a los sombreros de paja cuando el Going Merry súbitamente se rompe por la quilla. Luffy le da al Going Merry un funeral vikingo quemándolo, mientras el resto de la tripulación le dice adiós al barco con lágrimas en los ojos. Aunque Zoro mantiene la compostura al igual que Sanji. 2 días después, de vuelta en Water 7, es visto observando el filo destruido de su espada preguntándose qué debería hacer. Sin embargo, cuando quiso regresar con sus amigos, como siempre, Zoro termina perdiéndose por el camino. Cuando finalmente llegó, es atacado por el sargento El Mepo, pero Zoro rápidamente lo derrota. Luego de eso, la Frankie Family le informa a la tripulación de las nuevas recompensas que tienen por lo sucedido en Enies Lobby. La de Zoro aumenta hasta 120 millones de berries. Después es visto cuando él y Sanji informan al resto de la tripulación que el buque de puño de hierro Garp está cerca de la isla. Durante un flashback cuando huyen de Water 7, Zoro le dice al grupo que Usopp no debe ser aceptado de vuelta en la tripulación a menos que se disculpe sinceramente, que si no lo hace y vuelve sin arrepentimiento, esta vez Zoro mismo sería el que abandonaría la tripulación. Luego confronta a Luffy diciéndole que como capitán tiene que mantenerse firme en su posición. A pesar de eso, Zoro sonríe cuando Usopp se disculpa y pregunta si puede volver a la tripulación. Aventura en Thriller Bark. Después de navegar algún tiempo en el Tousand Sunny, Zoro y el resto de la tripulación se percatan de que hay un misterioso barril flotando en el mar. Al abrirlo, una bengala se elevó del barril hacia el cielo. Luego de una extraña y repentina tormenta de la que se salvaron gracias a Nami y Frankie, Zoro y los demás se encontraron de frente con un barco fantasma. Este barco aparentemente le pertenecía a un esqueleto llamado Brood, quien aceptó rápidamente, para luego arrepentirse, la propuesta de Luffy de unirse a su tripulación. Esta aparente nueva adición hace que Zoro regañe a Nami y Sanji por no evitar que Luffy hiciera alguna tontería. Luego Zoro se unió a la cena en donde el esqueleto le relató su pasado a los sombreros de paja. Justo cuando Brood les iba a mostrar sus habilidades musicales, un fantasma apareció y algunos extraños sonidos se escucharon alrededor. Estos sonidos eran causados por las puertas de una isla que apareció súbitamente, habían llegado a Thriller Bark. Estos eventos impulsaron a Brood a lanzarse a la isla.
Después de ser testigos del nuevo regalo que les dio Franky, el Mini Merry 2, Zoro y el resto de los sombrero de paja deciden ir a buscar a Nami, Usopp, y Chopper, quienes se habían perdido al estar jugando con el regalo de Franky. Sin embargo, antes de que Zoro y el resto pudieran siquiera bajar del barco, fueron detenidos por una cosa invisible. La cosa tomó una de las espadas de Zoro y trató de cortar a Luffy con ella. Por suerte, Franky logró salvar a Luffy antes de que la espada hiciera algún daño. La cosa después deja a Zoro y los demás desorientados. Luego de que el Tousand Sunni fuese capturado en lo que parecía una telaraña, Zoro y el resto bajaron a la isla. Ahí se toparon con Cerberus, que no intimidó ni a Zoro, ni a Robin, quien dijo que era lindo, ni a Luffy, quien inmediatamente intentó domesticarlo. Después de que Luffy noqueó a la bestia, se toparon con dos criaturas grotescas más de la isla, a quienes Luffy ofreció unirse a la tripulación ante el enojo y negación de Zoro y Sanji, quienes lograron disuadirlo. Zoro y los demás se encontraron más tarde con algunos fantasmas y zombies, a estos últimos los derrotaron efectuando una técnica llamada Roku Berry Jackpot, realizada por Luffy, Zoro, Sanji, Robin y Franky. El grupo se encuentra más tarde a un hombre viejo que parecía un zombie. El viejo les pide entonces que derroten a Gekko Moria, quien ha robado las sombras de muchas personas, incluyéndolo a él, y también a Brock. Mientras se encontraban en la mansión de Ogback, Zoro desaparece no mucho después de Sanji. Después un zombie que utiliza el 36.H de Zoro es mostrado atacando a Robin, Luffy y Franky. Después es revelado que el zombie fue imbuido con la sombra de Zoro y así era capaz de utilizar todas sus técnicas. Zoro fue encontrado dormido en el Tousand Sunni con Sanji y Luffy, a los tres los despertó Usopp usando una sagaz artimaña: el contraataque. Luego de purificar algunos zombies, Zoro, Franky y Sanji estaban a punto de cruzar un puente que llevaba al laboratorio de Ogback, cuando Oars lo destruye. Con la construcción de otro puente llevada a cabo por Franky, terminado ridículamente rápido, Sanji parte a salvar a Nami. Después, Zoro y Franky encuentran al derrotado Brock, y lo salvan en el último momento del legendario Samurai Zombie. Viendo la espada del samurái, Zoro le dice que peleará con él y luego tomará su espada. Después de una larga y ardua batalla, él derrota al samurái legendario Rima y gana la espada Sui, aparte de recuperar la sombra de Brock que tenía Rima. Cuando Moria se hace con el control de Oars, le ordena derrotar a los sombreros de paja. Zoro peleó contra él pero solo pudo cortar su colmillo izquierdo antes de caer por el ataque del monstruo. Más tarde, junto con él, los demás sombrero de paja recuperan la conciencia. Luffy no estaba peleando en ese momento, se encontraba en paradero desconocido, y empiezan una serie de ataques contra Oars. Usando su 108.H en Oars, Zoro nota como su nueva espada es pesada y aún no se acostumbraba a usarla. Después de que Moria manipulara el cuerpo de Oars para permitirle estirar sus brazos, los sombreros de paja son derrotados uno a uno. Pero antes de que Zoro fuera derrotado completamente, Chopper formula una teoría según la cual el brazo derecho del monstruo es su punto débil. En su movimiento final, Zoro trata de dañar el brazo pero falla debido a que los zombies no sienten dolor, y es noqueado. Después de ser puesto a salvo de la batalla entre Nightmare Luffy y Oars por la Asociación de Víctimas del Thriller Bark, él recupera la conciencia y ayuda a Luffy mientras usa su gigante bazooka para destruir la espina dorsal del monstruo zombie. En la batalla final, Zoro se mantiene a expectativa de la batalla entre Moria y Luffy y de hecho casi es desintegrado por la luz del sol, pues su sombra había sido robada. Sin embargo, con la derrota de Moria, su sombra, junto con las de Sanji, Robin y el propio Luffy, regresó. A pesar de haber derrotado a Moria, Bartholomew Kuma entra en escena y tras derrotar a la Asociación de Víctimas del Thriller Bark, se fija como objetivo a Zoro. Zoro intenta pelear contra Kuma, pero Kuma simplemente refleja sus ataques usando el poder de su fruta del diablo, dejando a Zoro en clara desventaja. Kuma entonces les da un ultimátum. Si le entregan a Luffy, entonces les permitirá a los demás sobrevivir. Zoro y la tripulación se rehúsan y entonces Kuma calmadamente arrasa la isla usando su ataque Ursus Shock. Sin embargo, cuando Kuma estaba por tomar a Luffy, Zoro se levanta de nuevo y consigue atacar a Kuma con su Shishi Son Son, canción de león, revelando que Kuma es un Kiboro.
Kuma dice entonces que de hecho es un Kyborg, pero no como Kyborg Franky, sino que es una incompleta máquina humana creada por el gobierno mundial y el Dr. Vegapunk llamada pacifista. Zoro, al darse cuenta de la diferencia de poder, ofrece su vida en lugar de la de Luffy. Kuma acepta, pero en ese momento Sanji se levanta y decide dar su vida también. Zoro serenamente noquea a Sanji y le dice a Kuma que respete su palabra. Kuma usa sus poderes para drenar todo el dolor y fatiga de Luffy. El Chichibukai explica que le traspasará el dolor de Luffy a Zoro, el ataque tiene forma de garra. Kuma le da una pequeña prueba del dolor y Zoro difícilmente puede tolerarlo. Luego de recuperarse un poco, toma un poco de aire antes de recibir de lleno el ataque. Cuando la tripulación despierta, Sanji busca a Zoro y lo encuentra de pie en el campo de batalla todo cubierto de sangre. Cuando Sanji le pregunta qué le pasó, Zoro responde que no ha pasado nada en un tono aparentemente calmado. Más tarde Zoro es visto durmiendo en la mansión del Thriller Bark, gravemente herido. Chopper, quien le estaba tratando, dice entonces que jamás había visto a Zoro tan mal. 2 días después Zoro despierta y va hacia una tumba construida por Franky en memoria de la tripulación de Brook, y le pregunta a este si le permite dejar a Yubashiri junto a la tumba, a lo que Brook responde que sí. Luego ambos bromean acerca de lo variada que es la tripulación de Luffy. Archipiélago Sabaody. Mientras la tripulación, ahora de 9, pues Brook se ha unido, continúa su viaje, Zoro participó en las batallas contra los Tobio Riders, quienes tenían secuestrado a Archie y planeaban venderlo. Zoro ayuda a escapar a Archie y se da cuenta de que es el mismo con el que había peleado durante la batalla contra Arlong. No obstante eso, ambos se ayudan mutuamente en la batalla contra las huestes de Duval. Luego de este incidente, los Sombrero de Paja llegan al archipiélago Sabaody, donde Zoro decide dar un paseo solo. Aunque él insistió en que sabía en qué puerto había anclado el Sunny, un obstáculo en el letrero informativo hizo que el espadachín siguiera deambulando por todo el lugar, perdiéndose de nuevo. Eventualmente, Zoro entra a una área peligrosa donde uno de los nobles mundiales, Charlos Sei, está molestando a la gente con su esclavo. A pesar de que otros miembros de los 11 supernovas estaban observando al noble sin querer herirlo por miedo a que llamase a uno de los 3 almirantes, Zoro intentó pelear contra él debido al menosprecio y abuso de este. Sin embargo, antes de que tocase al Tenryubito, Jewel Riboney evita que suceda esto llevándose a Zoro a un lado y convenciendo al noble de que había matado al espadachín. Luego de una pequeña charla con la chica pirata, Zoro se va cargando a un hombre que había sido herido por el Tenryubito para llevarlo a algún hospital. Los otros piratas que estaban observando se preguntaron cómo alguien tan rebelde y poderoso podía tener una recompensa tan alta y obedecer aún a su capitán. Según uno de los observadores, esto decía mucho acerca del poder de Luffy y Zoro. Tras ser secuestrada Camille y conducida a la casa de subastas para ser vendida como esclava, toda la tripulación termina enfrentándose a la marina allí cuando Luffy golpea a un noble mundial que había herido a Archan y liberan a la sirena cautiva con ayuda de Silver's Rayleigh. Ante la inminente llegada de un almirante de la marina, el grupo termina en casa de Rayleigh, que promete acondicionar su barco para el viaje a Isla Tritón y les cuenta la historia de Golden Roger. El grupo se aleja de la casa mientras Rayleigh se dispone a hacer su trabajo durante 3 días, sin embargo les sale al paso un hombre que parece ser Bartolomeu Kuma. La lucha desesperada. Los Sombrero de Paja inician un combate contra quien al parecer es el Chichibukai que los atacó luego de que vencieran a Moria. En ese momento, Zoro tiene un mal presentimiento sobre la aparición repentina de Kuma, pero de todas formas, se lanza al ataque. Ayuda a toda la tripulación a luchar contra Kuma, y al derribarlo la primera vez, platica con Sanji y con Luffy que ese sujeto no parece ser el de Thriller Bark, puesto que este no tiene almohadillas en sus manos y no usa sus poderes de fruta del diablo como sus teletransportaciones. Toda la tripulación combate desesperadamente para librarse del enemigo y en ese momento Sanji se da cuenta de que Zoro todavía no se había recuperado de la batalla contra Ryuma, o Arshikuma en Thriller Bark. En un último ataque combinado, Sanji, Zoro y Luffy logran al fin derrotar a su enemigo. Para ese momento ya se habían dado cuenta de que su enemigo no era el verdadero Bartolomeu Kuma.
Apenas se recuperaban, cuando repentinamente aparece Sentomaru con otro Kuma. Al ver esto la tripulación decide escapar en grupos de 3 personas, cada quien por un lado distinto y verse en 3 días en el tsunami. Desgraciadamente, el almirante de la marina Kizaru aparece sorpresivamente y le impide el paso a Zoro, Usopp y Brook. Kizaru hiere mortalmente a Zoro con un rayo de luz y justo cuando el almirante está a punto de darle el golpe de gracia a Zoro, aparece Silver's Rayleigh, salvando a Zoro y diciendo que nunca permitirá que el gobierno destruya los brotes de la próxima generación. Rayleigh, poco después de salvar a Zoro, Usopp y Brook, se dispone a enfrentarse a Kizaru. Usopp se aleja cargando con Zoro en la espalda y huye con Brook, pero Kizaru no se resigna a dejarlos marchar, atacándolos con un rayo de luz que acaba siendo rechazado por Rayleigh. Sentomaru, viendo que casi tienen a Zoro, manda al pacifista PX-1 para que se encargue. Para cuando están huyendo el PX-1 lanza un rayo que alcanza a Usopp cayendo junto al maltrecho Zoro. Al instante, alguien da orden al PX-1 de detenerse y otro Kuma aparece. Zoro se da cuenta que ese es el verdadero Bartolomeu Kuma, puesto que lleva consigo la Biblia y tiene en las manos las marcas de las patas del oso características del usuario de la ofruta del diablo que mostró en Thriller Bark. Kuma, luego de breves palabras, acaba preguntándole a Zoro que a dónde le gustaría ir de viaje, haciéndole desaparecer con su poder. Isla Kuraigana. Zoro acaba yendo a parar a Isla Kuraigana, en el Grand Line, un lugar siniestro donde se hallan las ruinas del reino Shikearu. Curiosamente, este es el lugar donde Kuma envió también a Perona durante los eventos de Thriller Bark. Ella se queda horrorizada al descubrir que el recién llegado es Zoro, y se burla un poco del mal estado del espadachín. Pero a pesar de eso, Perona le ayuda y cuida de él. Zoro se despierta totalmente vendado y encuentra que ha sido despojado de sus espadas por la chica, quien le dice que no se las devolverá. Perona le pregunta a Zoro si se quedará con ella, y este le responde que no es de su importancia. En su mini historia, Zoro y Perona comienzan a inspeccionar el lugar y encuentran una enorme tumba abandonada, aparentemente, de un gigante. Detrás de ellos aparece varios sujetos misteriosos y Zoro se dispone a enfrentarlos. El espadachín, sin embargo, resulta ser un mono salvaje cuya tribu aprendió a manejar armas al ver a soldados luchando en una gran guerra 7 años antes. La isla también resulta ser el hogar de Mihawk, quien al regresar al castillo le informa a Zoro de los hechos de Marineford, e incluso le da un pequeño bote para salir de la isla, aunque, desgraciadamente, es destruido por los babuinos. Un rato después, Mihawk va a las ruinas para ver la batalla de Zoro con los babuinos. Mihawk comenta sobre cómo Zoro está aún muy lejos de llegar al mar a pesar de que Zoro ha estado ausente desde el castillo durante mucho tiempo. Mihawk añade que el barco no sirve para nada en su estado actual, pero Zoro dice que utilizará una parte del barco que le ayudará a nadar a su destino. Mihawk explica a Zoro la viciosa naturaleza imitadora de estos mandriles y comenta que van a ser difíciles, pero buenos oponentes para Zoro. A continuación, Lea ofrece Zoro una noche en el castillo, pero Zoro se niega, diciendo que él necesita llegar al océano. Mihawk responde diciendo, haz lo que quieras. Al tiempo que Perona mantenía el periódico para él, afirma que Luffy estuvo rezando en Marineford y sonando la campana Ox, algo que no es algo que él haría, por lo que Rayleigh debe estar detrás de él. Zoro es visto arrodillado ante Mihawk, solicitando entrenamiento del Chichibukai. Mihawk inicialmente rechaza esta solicitud asumiendo que Zoro está reaccionando a una incapacidad para derrotar a los Humandrils. Él reprende a Zoro y expresa su pesar por sobreestimar al espadachín. Cuando Zoro le explica que ha derrotado a los Humandrils y ahora requiere de un entrenamiento de Mihawk para derrotarlo, el Chichibukai se ríe reconsiderando lo absurdo de la solicitud de Zoro. Mihawk comenta que Zoro ha encontrado algo más valioso que su propia ambición que le permite hacer la solicitud y acepta. Ordena a Perona curar a Zoro para que el entrenamiento pueda comenzar. La razón por la petición de Zoro es revelada entonces en el mensaje oculto de Luffy. Zoro es visto describiendo este mensaje a Perona habiéndolo traducido del tatuaje en el brazo de Luffy. El mensaje ordena a todos los miembros de la tripulación de Sombrero de Paja reagruparse en el archipiélago Sabaody en 2 años en lugar de los 3 días que se discutieron inicialmente.
Teniendo tiempo extra, Zoro decide que lo utilizaría para entrenar bajo el mejor espadachín del mundo. Bueno, espero que les haya gustado este video, dale me gusta si te ha gustado, no te olvides de visitar nuestras redes sociales y suscríbete para ver más videos como este. Si puedes dejarme un tema en específico para resolver tu duda en el próximo video y como siempre gracias le dice su amigo Anime Teorías.